El técnico cerró la puerta del taller con un gesto seco sin pestañear. Sus palabras, susurradas en 9 sílabas heladas, resonaron como una frase. En el celular de mi hermana, 3 mensajes programados marcaban el tiempo hasta mi desaparición. Corrí a casa como si el suelo estuviera en llamas. Mientras cambiaba las cerraduras con manos temblorosas, un extraño ya había intentado abrir mi puerta con una de mis llaves. Mi nombre es Cassidy Barnes. Tengo 32 años. Soy supervisor de guardia en Cascade Metro EMS en Portland. Toda mi vida gira en torno a gestionar el caos de otras personas. Soy yo quien entra tranquilamente en medio de un accidente de 5 coches, quien estabiliza las escenas, quien transforma el pánico en orden. Mi muñeca suele estar hecha de acero. Ese día sonó de manera desigual, como un tambor de guerra. Todo empezó con un favor. Mi hermana mayor, Lauren, había dejado caer su teléfono celular en el fregadero por 3ª vez este año. Siempre ha sido así, descuidada, desorganizada, flotando por la vida mientras yo, detrás de ella, tapo las huellas. Esta vez prometí llevarle el dispositivo a mi contacto durante la pausa del almuerzo. Después de todo, soy yo quien es digno de confianza. Estaba en la ambulancia, terminando informes, cuando Evan me llamó para regresar al taller iluminado con luces de neón. El olor a ozono y a circuitos quemados le resultaba familiar, al igual que su sonrisa tímida y nerd. Pero no ese día. Tan pronto como crucé el umbral, extendió su brazo más allá de mí. El ruido metálico de la cerradura al cerrarse sonó como una advertencia. Sus ojos no me miraban, estaban fijos en la calle, su mandíbula rígida, su rostro pálido. Cancela tus tarjetas, murmuró en voz tan baja que casi no lo escuché. Cambia las cerraduras. Hoy. No fue el hombre que arregló la pantalla de mi portátil el mes pasado. Era una versión de él de la que solo había oído hablar, el ex experto forense en ti que renunció a un salario alto porque ya no podía soportar ver la podredumbre que la gente escondía en sus discos duros. Evan, ¿de qué diablos estás hablando? La voz de mi socorrista se hizo cargo, aguda y analítica. ¿El agua dañó la placa lógica? ¿Se perdió el dispositivo? Finalmente me miró y sus ojos eran 2 bloques de hielo. No es el agua, Cassidy. Estaba haciendo diagnósticos de rutina, comprobando procesos corruptos, comprobando que el núcleo del sistema no había sido manipulado. Encontré la automatización. Mi corazón dio un doloroso salto. ¿Automatización? ¿Como para sus luces inteligentes? No. Giró la pantalla del teléfono celular de Lauren hacia mí. La pantalla parpadeaba, los colores distorsionados por la humedad, pero funcionales. Había roto la contraseña. Con un toque abrió una herramienta de programación nativa que ni siquiera sabía que existía, una cola de envío diferido. En la pantalla 3 mensajes grises pendientes. Todo dirigido a un contacto guardado simplemente como K. El primero, previsto para ese viernes, se requiere confirmación, PAO finalizada. La segunda al segundo siguiente, transferencia de bienes iniciada tras la confirmación del estado de incapacitación. El tercero, dentro de una semana, reubicación de C. Barnes, póliza de seguro completada. Leí las palabras 3 veces, pero se negaban a tener sentido. C. Barnes era yo. El estado de discapacidad me arrojó a un torbellino de imágenes de trabajo, un conductor ebrio que iba a exceso de velocidad, un paciente violento, una caída por las escaleras. No entiendo, murmuré como si esto pudiera ser un virus, una broma de mal gusto. Se pone peor. Sus dedos volaron por la galería de fotos, pasando por docenas de imágenes de su Golden Retriever, selfies con nuestra madre, Elaine, hasta que se detuvieron en una carpeta llamada simplemente documentos. Hiciste clic en un PDF, un poder médico. Mi nombre estaba allí como donante. Lauren Hart como abogada. Nunca firmé eso. Mi voz salió muerta. No firmado, estuvo de acuerdo Evan. Mira la firma. Amplió la imagen. Allí estaba, Cassidy Barnes, mi firma. Pero algo andaba mal. Demasiado perfecto, los bordes ligeramente pixelados, flotando milímetros por encima de la línea. Parecía pegado. Es un recorte, dijo con voz aguda. Un trabajo de aficionado, pero suficiente para engañar a un cajero entusiasta. Si no sabes qué buscar.
Mi pecho ardió cuando cambió a una hoja de cálculo. Era un inventario de mis bienes, saldo de cuenta corriente centavo a centavo, mi 401k, las acciones de la cooperativa EMS, que acumulé en 7 años de trabajo. Cada elemento tenía una flecha que apuntaba a un único destino, fiduciaria Pine Gate. Pine Gate. La palabra sabía a ceniza. La empresa con la que dice que consulta. En Boston. Evan se limitó a asentir sombríamente. No son solo consultores. Hizo clic en otra imagen, una tarjeta de contacto. Lauren Hart, enlace con el cliente fiduciario de Pine Gate. El aire se volvió espeso. No fueron solo los mensajes. Fueron los últimos 3 meses. Lauren apareció en mi departamento sin avisar, cafés en mano, ese tono falso de preocupación. Oye, Cass, estaba actualizando mi testamento. ¿Cuál es la prima del seguro si te lastimas en el trabajo? Es diferente si es un accidente o asalto. Solo por curiosidad. ¿Quién es tu beneficiario en la póliza principal? ¿Sigue siendo tu mamá? Sabes que ella no maneja bien el dinero. No deberías usar la misma contraseña para todo. Dame una lista de tus contraseñas para tu casa, tu wifi, tu alarma por si acaso. Siempre la descarté. Estoy ocupado. Trabajo en turnos de 24 horas. Como comida fría de pie junto al fregadero. No tengo tiempo para esta planificación morbosa. Pensé que era la Lauren de siempre, neurótica, controladora, tratando de organizar la vida de otras personas porque la suya era un caos. Pero no fue desorganización. Era un guión. Un plan. Transferencia de activos iniciada después de la confirmación del estado de incapacitación. Ella no estaba simplemente especulando. Estaba esperando. O peor, planificar. Evan. Mi voz temblaba y odio temblar. Necesito todo esto. Necesito una copia de todo. Ya está hecho. Levantó una unidad flash negra entre sus dedos. Cloné el disco. Scripts de automatización, mensajes eliminados, historial, fotos, metadatos, todo está aquí. Garabateó una secuencia alfanumérica en un post-it. Clave de cifrado de copia de seguridad en la nube. Acabo de enviar el enlace a tu correo electrónico personal. No pierdas ninguno de los dos. Hizo una pausa y se acercó. Los metadatos muestran que estos borradores han sido accedidos y editados varias veces en las últimas 2 semanas. Las IP saltan por todo el país, probablemente VPN. Pero la etiqueta geográfica de la foto de la firma. Se me dio un vuelco el estómago. Fue tomada en tu apartamento. Ella había escaneado mi firma desde algo dentro de mi propia casa. Los formularios de autorización médica los dejé sobre el escritorio. Los que firmé cuando. El esguince de muñeca del año pasado, los formularios que se ofreció a presentar por mí. Mis dedos se clavaron en el borde del mostrador, como si pudiera anclarme a la realidad. El entrenamiento de emergencia finalmente rompió la niebla del pánico de la hermana traicionada. Cribado. Evaluar la amenaza. Detener el sangrado. 1. Razón financiera. Fiduciaria de Pine Gate. Ella quería mi dinero. Todo ello. 2. Control legal. El poder fraudulento. Ella quería el poder de decidir por mí. Probablemente para firmar la transferencia de mis bienes cuando ya no estuviera aquí. 3. Un tercero involucrado. K. El destinatario de los mensajes. K. de Carl. Alguien de Pine Gate. No se trataba solo de que Lauren fuera impulsiva. Fue calculado. Fue depredador. Como convocado por mi propio pensamiento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Me sacó de mi trance. Un apretón de manos, una pantalla desconocida, un mensaje de un número no identificado. Una sola frase, seca como una espada. No interfieras. Debajo del texto, un archivo adjunto. Una imagen. Lo abrí. Mi corazón se detuvo. Era la puerta trasera de mi apartamento. El que da al callejón, directo a la cocina. La foto había sido tomada desde fuera, mirando hacia adentro. A través del pequeño cristal, el interior parecía oscuro. Marca de tiempo, 2:17.
Desde anoche. Dormí solo a 10 pasos de distancia, mientras alguien miraba. Miré a Evan. Mi cara entumecida. Le mostré la pantalla. Apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron como nubes antes de una tormenta. Ir. Ahora. Cambia las cerraduras. Elimino este teléfono. Dile que la placa lógica se quemó. Ahorra tiempo. No volví a la base. Fui directo a la ferretería. Mi mente un vacío helado. La adrenalina no era la misma que la de un código 3, esa carrera compasiva para salvar a un extraño. Era algo afilado, dentado. Puro instinto de supervivencia. Compré 3 cerraduras nuevas. Fabricado en acero templado. De esos que no se pueden abrir con un palillo, que requieren un taladro. Compré una cámara de timbre inteligente con alertas de movimiento y almacenamiento en la nube. Pasé la siguiente hora en el banco. No solo cancelé las tarjetas. Me senté con la gerente, una mujer que me ha visto en uniforme cientos de veces, y le impuse una contraseña verbal a todas las cuentas. Algo que ni siquiera mi madre sabía. Bloqueé mi CPF por alertas de fraude. Congelé mi crédito en las 3 agencias. El asistente me miró con lástima. Probablemente pensó en un divorcio amargo, no en un intento de borrarlo. El cerrajero me recibió en el apartamento. Trabajó rápidamente silbando mientras perforaba las viejas cerraduras. ¿Mala pelea?, preguntó emocionado. Algo así, murmuré mientras él instalaba la nueva cerradura en la puerta principal y yo fijaba la cámara en la parte trasera. Mis dedos temblaron mientras conectaba los cables. Hacer clic. La nueva cerradura encajaba. Sonó definitivo. Me senté en el sofá. La pequeña unidad flash se sentía pesada en mi palma como plomo. El apartamento olía a violación. Esa firma. Debe haberla tomado de los formularios de autorización médica que guardo en mi cajón. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue Lauren. Hola, Cass. Arreglaste mi teléfono. Eres un ángel. Cara sonriente. Me quedé mirando el mensaje. La alegre falsedad. El emoji sonriente. La banalidad del mal disfrazado de preocupación. Pensé en sus preguntas. Pensé en la hoja de cálculo. Pensé en el hombre que estaba en el callejón a las 2 de la madrugada, fotografiando mi puerta. Colgué el teléfono. Respiré profunda y desigualmente. Y tomé una decisión. No la confrontaría. Yo no respondería. No me daría la satisfacción de saber que estaba aterrorizada. O que él lo supiera. No le daría la oportunidad de tapar huellas, de manipularme, de hacerme dudar de mi propia cordura. Yo haría mi turno. Actuaría normalmente. Y yo usaría el don de Evan, los datos, los metadatos, la evidencia. Descubriría exactamente quién era K, que quería el fiduciario de Pinegate y como mi hermana, mi propia sangre, había decidido que mi vida valía menos que una celda en una hoja de cálculo. Volví a encender el teléfono, solo para activar la cámara de la puerta y bloquear el número desconocido. Silencio. Ese era el nuevo plan. Silencio. Hasta que tuve pruebas suficientes para asegurarme de que nunca más podría tocarme. Mi dinero. O nuestra madre. Ella ya no era la hermana responsable. Ella era investigadora. Y ella, mi objetivo. No dormí. La adrenalina es un mal sustituto del descanso, pero mantiene los sentidos alerta. Utilicé el código de emergencia familiar para perder mi siguiente turno. Una amarga ironía, como un golpe del universo. Mi apartamento con sus cerraduras nuevas parecía estéril. Un quirófano antes de la incisión. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, conecté la unidad flash de Evan a su computadora portátil y escribí la contraseña. La pantalla se llenó con el contenido de la mente de mi hermana. Todo estaba ahí. Un espejo enfermizo y perfecto de su teléfono móvil. Necesitaba un método. En la sala de urgencias evaluamos la escena. Necesitaba evaluar este. Abrí un documento en blanco. Mis dedos escribieron. Actores. 1. Lauren. 2. Fiduciaria de Pinegate.
3K. Lauren. Puerta del Pino. K. ¿Quién era K? El destinatario de los mensajes automatizados. El que estaba esperando la confirmación de mi incapacitación. Karl Kiekalid. El nombre todavía no importaba. El papel sí. K era el manejador. Lauren, la obra. Yo el objetivo. ¿De dónde sacó la firma? ¿De dónde sacaste los datos? Mi memoria se remonta al verano de los incendios. La temporada de humo en agosto. 3 dobletes seguidos. 96 horas inhalando cenizas y aire reciclado. Llegué a casa oliendo a fuego, mis ojos ardían, mi cuerpo se desmoronaba. Lauren estaba allí. Estoy muy preocupada por ti, Cass. Parecías muerta. Abrí mi archivo de correo electrónico. Busqué, Lauren Hart, beneficios seguros. Ahí estaba. Un mensaje mío para ella. 14 de agosto. Asunto, FDMS documentos de inscripción abierta. Cuerpo, mis salvadores. Pueden escanearlos y subirlos al portal. Mi inicio de sesión es. Adjunté los archivos PDF firmados. Formularios de inscripción. Con mi firma. Con mis beneficiarios. Con los detalles de mi seguro suplementario contra accidentes e invalidez, las mismas pólizas por las que ella me había preguntado. Ella no se limitó a ayudar a subirlo. Guardó una copia. Recogió mi firma, mis números de póliza, mis credenciales. Mientras yo dormía en la habitación de al lado, exhausto de salvar vidas ajenas. Usó mi cansancio en mi contra. Regresé a la carpeta Docs en la unidad clonada. El poder fraudulento fue solo el comienzo. Había otros archivos. Uno me llamó la atención, Neuroeval-draft, PDF. Lo abrí. Hielo en las venas. Parecía oficial. Con el logo de Riverside Neuroclinic, un lugar respetable cerca del hospital. 4 páginas de evaluación psicológica y neurológica. Mi reseña. Me describí mostrando signos de agotamiento extremo, paranoia y función ejecutiva comprometida. Mencionó lapsos de memoria e inestabilidad emocional, consistentes con la exposición repetida al trauma. Llegó a la conclusión de que corría un alto riesgo de sufrir un incidente crítico y recomendó una licencia administrativa obligatoria y supervisión financiera. Fue una narrativa. Un guión para declararme incompetente. Pero Lauren O.K. había cometido errores. Deterioro cognitivo progresivo. Las palabras salieron de su boca como un diagnóstico, no como una preocupación. Que estás en riesgo de sufrir episodios. Que debemos tomar medidas antes de que suceda algo malo. Me volví lentamente con el vaso de agua congelado entre mis dedos. ¿Episodios? Repetí como si el término fuera nuevo para mí. ¿Qué tipo de episodios, mamá? Ella dudó. Sus ojos, los mismos que me enseñaron a reconocer una mentira cuando era niña, se deslizaron hacia un lado. Bueno, ella no entró en detalles. Solo dijo que estabas olvidando cosas. Que estabas confundido en el trabajo. Que tus superiores estaban preocupados. Mis superiores. Una risa seca escapó de mis labios. Mamá, ayer hablé con mi jefe. Me elogió por mi último turno. Dijo que salvé una vida bajo presión. Me acerqué y coloqué el vaso sobre la mesa con un clic preciso. ¿Quién más te habló de esto? Su silencio fue la respuesta. ¿Lauren mencionó algún médico? Insistí. ¿Algún especialista que me haya evaluado? Ella tragó con fuerza. Dijo que te habían remitido a un neuro algo. Que los resultados fueron graves. Neuroclínica de Riverside. Agregué observando cada microexpresión en su rostro. Dulce 415. El shock fue instantáneo. ¿Cómo sabes el número de la habitación? Porque eso fue todo, ¿no? La trampa. La prueba. Porque los llamé esta mañana, mamá. Deja que eso se calme. El suite 415 no existe. Es un piso vacío. ¿Y el médico que supuestamente me evaluó? Lleva 6 meses en Nueva Zelanda.
Su respiración se volvió irregular. Cassidy, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, me incliné bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto, no desvelando un engaño, es que alguien está falsificando documentos para declararme incompetente. Alguien está tratando de robar mi seguro de vida. Y Lauren está en el medio. No. Se levantó tan rápido que la silla crujió. Ella solo está tratando de ayudar. ¿Estás enferma, Cassidy? ¿No estás bien? ¿Enfermo? Ahora era mi turno de reír, pero no había nada de humor en ello. Mamá, mírame. Extendí mis manos firme. Mírame a los ojos. Lo tengo claro. Estoy aquí. ¿Pero tú? Un golpe bajo pero necesario. ¿De verdad crees que Lauren, que ni siquiera puede pagar sus cuentas a tiempo, de repente se convirtió en una experta en documentos forenses? ¿Que ella por su cuenta descubrió un neuroalgo que ni siquiera existe? Sus labios temblaron. Ella dijo que tenía ayuda. Que estaba trabajando con abogados. ¿Abogados? Repetí, saboreando la palabra. Como Bennett de Pinegate Fiduciary. El mismo que le envió un mensaje de texto anoche sobre corregir la dirección en el documento falso. La sangre desapareció de su rostro. ¿Lo sabías? No fue una pregunta. ¿Sabías que estaban mintiendo? No sabía nada. Su voz se quebró. Ella simplemente dijo que estabas en peligro. Que necesitábamos protegerte y tus beneficios. Que si algo te sucediera, todo iría a parar a los acreedores, al gobierno, en lugar de ir a la familia. Oh. Ahí estaba. La verdadera motivación. No fue una preocupación. Fue una herencia. Mamá, mi voz era clara. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Lauren sobre esto? Ayer. Un susurro. Ella vino aquí. Dijo que eras inestable. Que tenía pruebas. Que si no firmabas los papeles voluntariamente, obtendrían una orden judicial. ¿Y tú le creíste? No fue una acusación. Era un hecho. Ella es tu hermana. Sus ojos brillaron. Ella solo quiere lo mejor para ti. No. Agarré mi chaqueta. Ella quiere mi dinero. Y usted, una pausa letal, eres su testigo. La voz de la familia preocupada que validará todo en el tribunal. Cassidy, por favor. Una última cosa. Me detuve en la puerta y me volví hacia ella. ¿Quién más sabe sobre esto? ¿A quién más reclutó Lauren para esta farsa? Ella no respondió. No era necesario. Porque ya lo sabía. El siguiente nombre en la lista no era un aliado. Fue una amenaza. Agotamiento profesional. Esa fue la frase que ella usó. Mi propia madre, repitiendo las palabras de Lauren como un loro enseñado. Dijo que estás estresada, olvidadiza. Que necesitas a alguien en quien confíes para que se encargue de las cosas por un tiempo. En caso, ya sabes, en caso de que tengas un episodio. Las mismas palabras exactas. La misma narrativa que el falso informe neuropsicológico. Lauren no solo estaba planeando. Ella estaba plantando la historia, envenenando el pozo, pintándome como inestable ante la única persona cuyo juicio todavía respetaba. ¿Y lo peor? Lo había hecho con precisión quirúrgica. Ella dijo que nunca lo admitirías. Que eres demasiado orgulloso. Mi madre miró hacia abajo como si las palabras la avergonzaran. Ella habló de un maravilloso grupo asesor, Pinegate. Que están ayudando a estructurar algo para protegernos. Mis ojos recorrieron la encimera de la cocina, el caos organizado de mi madre, cupones de supermercado, factura de farmacia, lista de compras. Y allí, al lado del teléfono, había un sobregrueso de color crema. Parecía caro. Parecía oficial. Incluso antes de tocarlo, lo olí. Vainilla. Una vainilla pesada, sintética y sofocante, el aroma que Lauren usaba en todo. Velas, lociones, incluso esos jabones que ella insistía en regalar. Siempre lo odié. Olía como un disfraz barato, como algo podrido cubierto de caramelo. Ella había estado aquí. Dejó el olor en el papel, como una firma. Abrí el sobre.
En el interior, un juego de documentos cuidadosamente grapados. Consentimiento para atención domiciliaria y gestión fiduciaria. Mi corazón ya no latía. Era una piedra fría y pesada que se hundía en el pecho. El documento autorizaba a Lauren Hart a gestionar todas las decisiones médicas y las finanzas del hogar de Elaine Barnes. Con efecto inmediato. Y allí, al final de la última página, bajo la sección Testigo y Agente Secundario, estaba mi nombre. Cassidy Barnes. La misma firma. El mismo collage descuidado y pixelado flotando sobre papel, el mismo proxy falsificado que había visto antes. No solo venían por mí. Estaban utilizando mi inestabilidad fabricada como justificación para tomar el control de los bienes de mi madre. Doblemente. Lauren no solo me estaba dejando fuera. Estaba encerrándolos a ambos. No dije nada. No mostré la fragua. Acabo de levantar mi teléfono celular. Mis movimientos precisos. Hacer clic. Fotografié la primera página. Hacer clic. El bloque de firma. Hacer clic. El sobre impregnado de vainilla. Documenté todo. Tal como lo había hecho en mi departamento, deslicé los papeles nuevamente sobre el mostrador. Mamá. Mi voz era diferente ahora. Era la voz que usaba en el escenario. El que corta el pánico como una cuchilla. Necesito que me escuches. Con mucho cuidado. Ella miró hacia arriba. Ancho. Asustado. Lauren está involucrada con personas que le están dando muy malos consejos. Estoy lidiando con eso. Pero necesito que me prometas algo. Me incliné hacia adelante sosteniendo su mirada. No firmarás nada. Nada de ella. Ningún banco. Ningún abogado. Si alguien pone un trozo de papel frente a ti, dices que primero debes llamarme. Que su hija Cassidy se encargue de todos los trámites. ¿Entendiste? Ella lo vio en mis ojos. Seriedad absoluta. El miedo que había sentido antes volvió más fuerte. Cassidy, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Bien. Suavicé mi voz, solo un poco. Un poco de miedo es inteligente en este momento. No firmes. Y llámame. Solo eso. Yo me encargo del resto. Ella asintió. La mano tembló levemente. Bueno. Cass. Bueno. El camino de regreso a Portland fue peor que el de ida. El mensaje anónimo, no interfieras, resonó en mi cabeza como un martillo. La foto de mi puerta trasera no fue una advertencia. Fue una promesa. Estacioné en mi espacio designado. El agotamiento me golpeó como un peso físico mientras caminaba hacia la puerta. Mi celular vibró. Una notificación del nuevo timbre inteligente. Se detectó movimiento en la puerta de entrada a las 8:47 de la tarde. Estaba en casa de mi madre. Busqué las llaves nuevas, mi corazón latía con fuerza, y abrí las 3 cerraduras nuevas. Los cerré detrás de mí nuevamente. Busqué en el apartamento vacío. Solo entonces abrí la grabación de la cámara. La nueva cerradura tenía menos de 24 horas. El vídeo era aterradoramente claro. Un hombre. Nada distintivo. Vaqueros, sudadera oscura y gorra calada que ocultaba el rostro. No dio en el blanco. No toqué el timbre. Caminó directamente hacia mi puerta. Hombros encorvados. Sacó algo de su bolsillo. Una clave. Ponlo en la cerradura nueva. Empujado. La puerta no se movió. Parecía confundido. Hizo sonar la llave. Lo sacó, lo volvió a insertar con más fuerza. Empujó con el hombro como si el peso pudiera forzar la entrada. Miró a su alrededor, frustrado, a lo largo del pasillo del edificio. Dio un paso atrás, tocó el pomo de la puerta por última vez, como para confirmar que estaba cerrada, y se alejó rápidamente. Nunca miré a la cámara. Era una de mis viejas llaves. El que Lauren debió haber copiado. El que ella le habría dado. Si Evan no me hubiera advertido. Si no hubiera cambiado las cerraduras.
Habría entrado a mi apartamento y él habría estado esperando. Confirmación de incapacitación. Mi celular volvió a vibrar. Un correo electrónico del departamento de fraude del banco. Detectamos un intento sospechoso de iniciar sesión en su cuenta desde un dispositivo nuevo y confiable. La IP no era local. La ubicación, Boston, Massachusetts. Una vibración más. Un mensaje del mismo número desconocido. Estarás más limpio si cooperas. Mucho más limpio que la alternativa. Estaban acelerando. Probaron la llave. Fallido. Probaron en mi banco. Mi nueva contraseña verbal se mantuvo firme. Ahora me amenazaron directamente. La opción limpia era que firmara los papeles, desapareciera o quedara incapacitado. La alternativa era el hombre de la llave. No podía respirar. Forcé el aire en mis pulmones. Mi entrenamiento se hizo cargo. Controla la escena. Le envié un mensaje cifrado a Evan. No llamé. No sabía si mi teléfono estaba comprometido. Necesito una búsqueda. Ese PDF falso. La dirección. Suite 415 minutos. ¿Dónde más aparece ese error tipográfico exacto? Evan fue rápido. Antiguo examen forense. Sabía acabar. 10 minutos después la respuesta. No solo en el PDF. Es una cadena recurrente en un historial de correo electrónico archivado. Entre su contacto de Bennett y una cuenta de administrador. Envió la dirección. lauren.h@pinegate-client.org. Cliente de pinegate.org. No pinegate.com. Un subdominio oculto. Una red en la sombra protegida del sitio web público de la empresa. Solo para clientes como mi hermana. El siguiente mensaje de Evan llegó un segundo después. La carga del PDF de NeuroEmile se originó a partir de este correo electrónico. Los metadatos muestran que se envió a acá para su aprobación final. Caso, aprobación final. Mis dedos volaron sobre el teclado. Accedí al sitio web público de Pinegate, el más pulido y profesional. Recorrí la página, nuestro equipo, vicepresidentes de finanzas, analistas senior, administradores patrimoniales, hasta que la vi. Cade Rusk. Director de transiciones de clientes. La foto mostraba a un hombre de unos 40 años. Traje caro, mechones plateados en las sienes, una sonrisa que parecía haber sido probada en un grupo focal. Liso. Tranquilizador. Confiable. El tipo de hombre que te haría creer que entregar todo tu dinero fue idea suya. ¿Dónde? K. El destinatario de los mensajes automáticos. El que necesitaba el PO ha finalizado. El que aprobó los documentos falsos. Cuando lo cuestionara, ya estaría condicionado a aceptarlo. Por mi propio bien. Como si supiera lo que era mejor para mí. Como si, después de años de verme sangrar por los demás, ella fuera la única capaz de decidir cuando estaba destrozado. Pero no estaba destrozado. Fue agudo. Esos segundos de vacilación, el blanco en sus nudillos mientras sostenía el tenedor, su pupila dilatándose antes de recomponerse, fueron todo lo que necesitaba. Lauren no era la maestra del juego. Fue la obra. Y las piezas, al presionarlas, revelan las costuras. Le di una sonrisa cansada, de esas que me duelen las comisuras de la boca. Quizás tengas razón, murmuré como si la idea me abrumara. Una evaluación, no vendría mal, ¿verdad? Bajé los ojos, fingiendo vergüenza. Simplemente no quiero que piensen que soy inestable. La palabra salió como veneno disfrazado de miel. Ella mordió el anzuelo. Por supuesto. Su voz era dulce, casi maternal, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Es solo un chequeo. Rutina. Incluso mamá tuvo uno el año pasado, ¿recuerdas? Tonterías. Nuestra madre odiaba a los médicos. Y mira, si quieres, incluso puedo concertar una cita con el Dr. Bennett. Él es genial. Discreto. Bennett. El nombre resonó en mi cabeza como un disparo. El mismo Bennett del mensaje. El mismo Bennett que por casualidad trabajaba en Suite 415.
El mismo Bennett que ahora estaba seguro, era solo otro títere de Cade Rusk. Este Bennett, fingí dudar. Él es de ese edificio cerca de Riverside, ¿no? ¿El que tiene los papeles de mamá? Su sonrisa se congeló. Por un segundo vi el cálculo detrás de sus ojos. ¿Cuántas mentiras sospecha ya? ¿Cuántos puedo vender todavía? Y sí. Ella se rió demasiado fuerte. Qué casualidad, ¿verdad? Pequeño mundo. Sí, pensé. Demasiado pequeño para ocultar un golpe. Ella se estaba ahogando en sus propias mentiras y yo era el ancla. Cada palabra mía la hizo más profunda. Bueno, suspiré como si la decisión me costara todo. Si crees que te ayuda, márcalo como favorito. Pero, Lauren. Levanté los ojos y los dejé brillar con gratitud fabricada. Gracias. Por cuidar. Ella se relajó. Finalmente. La presa se había rendido. Pero las presas no sonríen por dentro. Y ya estaba dibujando el mapa de la guarida del lobo. El juego estaba listo incluso antes de que me sentara a la mesa. Lauren me había dado el guión que quería que siguiera, línea por línea, y yo tenía que desempeñar mi papel perfectamente. Dejé caer mi rostro, mis labios temblaban como si estuvieran al borde del colapso. Si susurré mirando hacia otro lado, mi voz se quebró como el cristal bajo mi bota. Tal vez. Es solo que ni siquiera sé por dónde empezar. Es demasiado. La máscara de víctima era impecable, ojos hinchados por el cansancio, manos temblorosas, postura encorvada como si el peso del mundo finalmente me hubiera aplastado. Y por supuesto, la admisión que tanto deseaba escuchar, tal vez ella tenía razón, tal vez yo no estaba estable. Lauren se recostó en su silla, satisfecha. Su victoria fue tangible, casi palpable, como el olor dulzón y repugnante del jugo de naranja que se llevó a los labios. Los ojos, antes afilados como espadas, ahora brillaban serenamente con una claridad cristalina. Había recuperado el control. No te preocupes por nada, dijo, su voz era como una miel espesa y cálida, de esas que se te pegan a los huesos. No necesitas hacer nada. Yo me ocupo de todo. Lo harás, dije con una sonrisa frágil, casi agradecida. Por supuesto que sí. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa real y triunfante, de esas que solo aparecen cuando la presa ya está en la trampa y la puerta se ha cerrado sin hacer ruido. Le pediré a Kate que revise los papeles por ti. Es maravilloso. Fingí ignorancia. ¿Dónde? Cade Rusk corrigió como si recomendara un buen dentista, su voz era demasiado casual para ser inocente. Director de transiciones de clientes en Pine Gate. Él es quien me ha estado ayudando con todo el papeleo de mamá. Puede simplemente incluir su POA en el mismo paquete. Él hace que todo sea indoloro. Ocúpate de todo. Cade Rusk. Director de transiciones de clientes. Ella acababa de entregarme en bandeja de plata, pulido y brillante, su nombre, su cargo y su participación directa. Está bien, Lauren, tartamudeé, mi voz llena de emoción fabricada. Creo que podría ser bueno. Tiré un billete de $20 sobre la mesa, cubriendo el café y la avena que apenas había tocado. Tengo que irme. Necesito pensar. Por supuesto, estuvo de acuerdo, su voz goteaba simpatía como jarabe sobre una herida abierta. Solo descansa. Llamaré a Cade hoy. Él te contacta. Salí de Blue Harbor con la espalda rígida como el acero y los puños cerrados en los bolsillos de la sudadera. No respiré hasta que estuve en el auto con las puertas cerradas, a una cuadra de distancia. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de una furia tan clara que dolía. Sacó su teléfono y le escribió el mensaje a Evan, rápido y preciso, confirmado. Kyle Cade Rusk, director de transiciones de clientes, Pine Gate. Lauren se reunirá con él en las próximas 48 horas para incluir mi poder temporal en el paquete. Fecha límite, la próxima semana. La respuesta fue instantánea, seca, lo veo. Ya se está moviendo. Buen trabajo. No fui a casa. Conduje hasta una tienda de electrónica y pagué en efectivo por una micrograbadora, del tipo que usan los periodistas, del tamaño de un clip. Luego fui a mi apartamento, cerré las 3 cerraduras nuevas y me senté a la mesa de la cocina.
Abrí el sitio web de Pine Gate Fiduciary. Allí estaba, el rostro pulido y sonriente de Cade Rusk. Cogí el teléfono y marqué el número principal. Fiduciario de Pine Gate, ¿cómo puedo dirigir su llamada? Me gustaría programar una consulta financiera con el señor Cade Rusk, dijo con voz clara, profesional, como si estuviera hablando de una inversión en acciones. Mi nombre es Cassidy Barnes. Mi hermana, Lauren Hart, es su cliente. Ella fue quien lo recomendó. El asistente tenía una voz gélida y sintética, como si cada sílaba estuviera calculada por un algoritmo. Confirmó una reunión a las 10:30 en un café del centro, ni en su oficina ni en mi apartamento. Terreno neutral, elegido por él. Elegí este Apple Steam. Era perfecto, los techos altos y la madera oscura absorbían la mayor parte del ruido, pero el constante silbido del vaporizador de la máquina de café expreso creaba una capa perfecta de ruido blanco, ideal para enmascarar una grabación. Lleno de gente pero con cabinas privadas, anónimas e íntimas al mismo tiempo. Llegué 30 minutos antes. Me senté en una cabina frente a la puerta y deslicé la micrograbadora que Evan había modificado para mí en el pequeño espacio entre el asiento de vinilo y la pared. Invisible. Seguro. Próximo. El teléfono estaba sobre la mesa, boca arriba. Ya había iniciado la llamada al servidor seguro de Evan, que grababa todo lo que captaba el micrófono, una transmisión de audio en vivo, cargada directamente a su nube, con un interruptor de hombre muerto. Si Cade intentara algo, si yo desapareciera, Evan tendría cada palabra, cada aliento de esa conversación. Pedí un café negro que no tenía intención de tomar. Miré la puerta. A las 10:30 en punto se abrió. Fue él. Cade Rusk entró como si el mundo hubiera sido diseñado para inclinarse ante su muerte. Igual que la foto, solo que más caro. El abrigo de lana gris, impecablemente confeccionado, se abrió para revelar un traje oscuro, impecable como una espada. Era el tipo de hombre que no sudaba. No tenía olor, ni perfume, ni jabón, ni siquiera el olor del aire frío que acababa de dejar atrás. Estéril. Los ojos recorrieron la habitación una vez, me encontraron y se movió. Cada paso era económico, sin desperdicio, como si incluso el acto de caminar estuviera optimizado para lograr eficiencia. Señora Barnes, dijo, su voz exactamente como la había imaginado, suave, baja, modulada con precisión quirúrgica. Una voz hecha para calmar a los caballos de carreras y arreglar fortunas. Se deslizó en el asiento frente a mí sin ofrecerme un apretón de manos. Cade Rusk. Gracias por dedicar el tiempo. Señor Rusk, sonrisa, un destello profesional de dientes blancos. Cade, por favor. Somos casi una familia, dado mi trabajo con Lauren. Sus ojos se posaron en mi café intacto. ¿Puedo preguntarte algo? Estoy bien. La voz de Lauren resonó en mi cabeza, él tiene soluciones. Ella dijo que podías ayudar. Que estaba estresado. Que tenías respuestas. Eso es lo que hago. Sus manos se juntaron sobre la mesa, los puños de su camisa estaban impecables. Practico la gestión de riesgos familiares. Ayudo a las familias a superar transiciones difíciles. Una pausa calculada. Y Lauren, ella se preocupa mucho por ti, Cassidy. Está profundamente preocupada. Vea la presión bajo la que se encuentra. Paramédico. Gerente de turno. Me encuentro con incendios, me enfrento a traumas día tras día, dedico mi tiempo a estabilizar las vidas de los demás. La pregunta que Lauren y yo hemos estado explorando es, ¿quién está estabilizando la tuya? Fue la distorsión de mi fuerza más elegante y venenosa que jamás había escuchado. Mi competencia transformada en debilidad. Mi vida pintada como un caos. Mi vida es estable, dije, mi voz tan plana como una espada. ¿Lo es? Ladeó la cabeza, su rostro era una máscara de curiosidad educada y académica. Lauren parece creer que su estrés laboral se está desbordando. Provocando fricción. Dificultando la gestión de activos familiares complejos como el patrimonio de su madre. O incluso el tuyo propio. Parece que sabes mucho sobre mis bienes. Es mi trabajo también, respondió sin la más mínima disculpa. Mi único objetivo, Cassidy, es brindar estabilidad. Proteger el legado de tu familia de complicaciones desafortunadas.
Metí la mano en mi bolso y deslicé un papel sobre la mesa. Era la primera página de la evaluación neurológica falsa, la dirección marcada con tinta roja. ¿Es esto parte de esta estabilidad? Esperé un sobresalto, una vacilación, un destello de ira. No tengo nada. Se limitó a mirar el periódico. Ni siquiera lo tocó. Sonreí, una sonrisa pequeña e indulgente, como si fuera un niño inteligente que hubiera encontrado un caramelo escondido. Ah, dijo asintiendo. El modelo de simulación. Me preguntaba si Lauren te habría mostrado esto. Se me heló la sangre. Modelo de simulación. Este no es un documento real, continué con voz aguda. Cassidy respondió, la condescendencia suave como veneno diluido en té. Es un marcador de posición. Creamos modelos hipotéticos para nuestros clientes, ilustrando riesgos potenciales. ¿Y si un miembro de la familia sufre una crisis nerviosa? ¿Qué pasa si alguien se vuelve incapaz? Escribimos estas plantillas para mostrar cómo sería el papeleo de protección. Lauren debió haberlo confundido con un borrador final. Empujó el papel hacia mí como si fuera un juguete que no sabía cómo usar. Ella puede ser entusiasta. El papel se deslizó hacia mí como si fuera un error insignificante. Un simple error en la dirección, dijo encogiéndose de hombros que debería haberme hecho sentir ridícula. No significa nada. No es un documento legal. Fue brillante. Él no lo negó. Reformulado. Transformó una prueba criminal en un ejercicio académico, un inocente easy arrojado al basurero de las hipótesis. Y con una sonrisa que ya no existía, me hizo parecer loca por haberlo encontrado. Se inclinó. El aire en la cabina se volvió caliente, espeso como el vapor antes de una tormenta. Pero plantea un punto importante, susurró, y cada sílaba era un cuchillo afilado. El hecho de que este documento exista, incluso como modelo, significa que Lauren se está preparando para lo peor. ¿Y su reacción? Una pausa calculada. Esto solo confirma sus temores. Dejó que el silencio hiciera el trabajo sucio. Luego, como un cirujano que expone la herida, continuó, hablemos de ambas opciones, Cassidy. Porque creo que eres una mujer práctica. No respiré. No parpadeé. Era una cámara. Una grabadora. Un espejo que creía haber roto ya. Opción 1. Los dedos entrelazados formando un templo de falsas bendiciones. El camino claro. Su voz era miel derramada sobre alambre de púas. Estás agotado. Quemado. Le dije eso a Lauren. Firmó un poder temporal, 6 meses. Los ojos brillaron, fríos como monedas. Delega la gestión financiera y médica a Lauren. Bajo la supervisión de mi oficina. Un suspiro teatral. Tomar licencia del trabajo. Descanse. Recupera tus fuerzas. Se acercó. El olor de su perfume a algo caro, algo que enmascaraba el olor a podrido, invadió mi espacio. ¿Y si haces eso?, murmuró como ofreciendo la salvación, toda esa presión, se va. Intenta acceder a su cuenta. Visitantes no deseados. La ansiedad. Todo desaparece. Una sonrisa en la comisura de su boca. La protegemos. Estabilizamos la situación. Todos ganan. Él lo había admitido. No con palabras, sino con el peso de ellas. Admitió el acoso. El hombre de la llave admitió. Mi pulgar rozó el teléfono celular en mi bolsillo, confirmando que la grabación aún estaba en marcha, que Evan escuchó cada palabra como si se dictara un veredicto. ¿Y la opción 2? Mi voz era áspera, como si hubiera tragado un vaso. Cade suspiró como un padre decepcionado con su obstinada hija. Opción 2, dijo, y el aire se congeló, es un desastre. Innecesario. Sus ojos planos, opacos como ventanas empañadas, miraron fijamente los míos. En la opción 2 te resistes. Luchar. Hazlo difícil. Un descanso. Y entonces nos vemos obligados a preguntarnos ¿por qué la resistencia? Las palabras del informe falso salieron de su boca como veneno destilado, inestabilidad emocional, paranoia, función ejecutiva comprometida.
En la opción 2 continuó, este modelo deja de ser modelo. Se convirtió en prueba. Una hermana preocupada, desesperada por ayudar a su familia. Los dedos golpearon ligeramente la mesa, como un juez llamando al orden. Está archivado. Se notifica a su empleador, Cascade Metro EMS. Se activa una evaluación de la capacidad profesional. Otra sonrisa, esta más aguda. Un documento así. Es una señal de alerta permanente. Sería una pena ver una carrera prometedora truncada. Quizás para siempre. Por un simple malentendido familiar. Se recostó y las manos volvieron a la posición de oración. Preferiríamos evitar una audiencia de emergencia el miércoles, dijo casualmente, como si se tratara del tiempo. Es público. Adversario. Los ojos brillaron. Esto puede ser silencioso. Podría estar limpio. Miércoles. Me acababa de dar la fecha límite. La fecha del golpe. No era una amenaza, era un cronograma. Ya tenían la petición lista, el informe falso como pieza central, la trampa tendida. Pensó que me tenía. Me habían ofrecido una opción, rendición voluntaria o destrucción involuntaria. No hablé. Dejé que el silencio se extendiera, fino como el filo de una navaja. Le dejé ver a la mujer derrotada que Lauren había descrito. Finalmente. Levanté la taza de café frío. Mi mano no tembló. Me has dado mucho en qué pensar, dijo, su voz tan hueca como una tumba vacía. Cade se puso de pie, ajustándose su abrigo de lana con gestos precisos. Me miró y su rostro volvió a ser una máscara de preocupación clínica, como si ya estuviera escribiendo mi obituario profesional. Lo sé, dijo. Piénselo. Pero no por mucho tiempo. Le dio la espalda y se fue. No pagué por el café. No dejó rastro. Como si nunca hubiera existido. Me quedé allí durante un minuto entero contando los segundos hasta que estuve segura de que se había ido. Entonces dejé de grabar en mi celular. Cuando me levanté me temblaban las piernas. La adrenalina golpeó como una marea, arrastrando el miedo. Salí al aire gélido de Portland, con los pulmones ardiendo por la repentina claridad. Mi teléfono vibró. Evan, audio nítido. Ejecutando análisis de huellas de voz ahora. Un minuto después. Evan, combinación. Metadatos cruzados. La voz característica de Cade Rusk en la grabación coincide con el mensaje automático principal de Pinegate Fiduciary en un 99,97%. Estaba en mis manos. Lo tuve. La voz en la grabación, la que admitió la extorsión, que amenazó con destruirme con documentos falsos, era, evidentemente, la de Cade Rusk. Director de transiciones de clientes. Me paré en la esquina, el tráfico pasaba como un río indiferente. Yo era paramédico. Conocí el trauma. Sabía reconocer un cuerpo en shock. ¿Pero la ley? Este era un territorio inexplorado. Cade era un profesional. Lauren, una pieza en el tablero. Y un aficionado con una grabadora y una teoría que sonaba a delirio. No podría enfrentarlos solo el miércoles. No podía entrar a una comisaría con una grabación y una acusación, sería exactamente el loco que querían que fuera. Necesitaba un profesional. Alguien que supiera desmontar trampas como la suya. Abrí los contactos. No tenía abogado. Pero conocía gente que sí lo hacía. Recordé un caso 2 años antes. Una paciente anciana, vaciada por su cariñoso sobrino. La mujer que lo había puesto tras las rejas se llamaba Maya Corley. Encontré el sitio web de Corley Associates. El eslogan era simple y directo: fraude a personas mayores. Fraude de seguros. Explotación financiera. Protegemos a los vulnerables. Marqué el número. DIAR, la oficina de Corley, respondió una voz aguda. Mi nombre es Cassidy Barnes. Mi voz, por primera vez en días, no flaqueó. Tengo evidencia de audio de extorsión, una conspiración de fraude de seguros y un documento médico falsificado que se utilizó para presentar una petición de ayuda de emergencia este miércoles. Hubo una pausa al otro lado. La doctora Corley está en el tribunal,
pero creo que querrá ocuparse de esto. Un momento. La oficina de Maya Corley no era como el traje de Cade Rusk. No era estéril ni estaba diseñado para impresionar. Era un arma. Libros apilados en el suelo. Cajas de archivos se alinean en las paredes. La mesa, un tobogán de papeles que amenazaba con derrumbarse. Pero fue el caos más organizado que jamás había visto. Era una mujer de unos 50 años, con ojos cortantes como cuchillas y un corte de pelo que no pedía disculpas. El bolígrafo se movía incluso antes de que me sentara. No conté una historia. No hubo tiempo para lágrimas ni justificaciones. Conecté mi computadora portátil a su monitor y abrí la carpeta etiquetada Earth Case. Tengo audio, comencé. Tengo metadatos. Tengo una línea de tiempo. Ella levantó la mano. Detener. Primero, lo básico. Señaló el archivo de grabación con Cade. ¿Dónde se grabó esto? Vapor de campanario. Centro de Portland. Mi voz está ahí. ¿Y el suyo? Un asentimiento seco. Oregón es un estado de consentimiento unilateral. El condado de Washington sigue la regla. La grabación está limpia. Es admisible. Escribió algo con una presión que perforaría el papel. Podemos usar. Fue el primer aire fresco que respiré en 2 días. Amenazó con presentar una audiencia de emergencia el miércoles, dije, mi voz ganando fuerza. Tiene una evaluación neurológica falsa. Maya ya estaba escribiendo, sus dedos volando como si estuviera cosiendo el estuche en el acto. Él cree que lo hará, dijo sin quitar la vista de la pantalla. Pero no será así. Estaba escribiendo algo. Un documento. Una contraofensiva. Y por primera vez sentí tierra firme bajo mis pies. Pero, ¿no sabe que está jugando con una baraja de cartas marcada? ¿Qué pasa con las cartas que pensaba que eran suyas? Ahora son nuestros. Maya se detuvo de repente, sus dedos tamborilearon sobre la mesa como si contara los segundos hasta el resultado. Su sonrisa no era de triunfo, era de hambre. El tipo de sonrisa que precede a un derrame cerebral quirúrgico. Subestimó 2 cosas, dijo su voz cortante como una cuchilla. Primero, que no te ibas a desmoronar. En segundo lugar, me encanta cuando dejan huellas. Su teléfono vibró. Un mensaje. Ella leyó, entrecerrando los ojos. El juez firmó la orden temporal. Todas las cuentas de Earth Legacy Trust están congeladas. Todas sus peticiones son nulas. Y levantó un dedo como si saboreara la siguiente palabra, la audiencia del miércoles. Cancelado. Ni siquiera se acercan a un tribunal sin antes explicar cada mentira que inventaron. Debería haber sentido alivio. Pero lo que sentí fue algo más primario, ira limpia, de esas que arden como hielo seco. Porque ahora por primera vez vi el patrón. No se trataba solo de dinero. No se trataba solo de control. Se trataba de humillación. Querían quebrarme, dije en voz baja pero firme. Querían que me arrastrara hasta ellos pidiendo clemencia. Querían que mi madre firmara los papeles llorando, pensando que me estaba salvando. Maya asintió lentamente como si estuviera ajustando las piezas de un rompecabezas que solo ella podía ver. Y ahí es donde se equivocaron. Porque no eres de los que preguntan. Eres del tipo que lo acepta. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, la postura de alguien a punto de dar la orden final. Ahora escucha con atención, mañana por la mañana, antes de que salga el sol, recibirán una notificación. No por correo electrónico. No por correo. Personalmente. Un funcionario judicial llamará a la puerta de Lauren Hart con una copia de la orden, declaraciones juradas y una citación para testificar bajo juramento el viernes. Hizo una pausa. ¿Y Cade Rusk? Recibirá el suyo directamente en su oficina de Boston. Con copias para la Junta de Ética de Pinegate y el Colegio de Abogados de Massachusetts. Evan, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó escapar un silbido bajo. Esto detonará su carrera. Detonar no es suficiente, corrigió Maya con los ojos brillantes. Hagamos que suplique que lo cierren antes de que el Consejo lo arrastre ante los tribunales. ¿Y Lauren?
Cogió un documento y lo deslizó por la mesa hacia mí. Tendrá que explicar, bajo pena de perjurio, porque un voluntario de Pinegate tiene acceso a cuentas corporativas, firma documentos como agente autorizado y, casualmente, aparece en el momento exacto en que hereda una propiedad que han deseado durante años. Tomé el papel. Era una lista. Nombres. Fechas. Actas. Todo conectado, todo probable. No saben, continuó Maya, su voz ahora un susurro letal, que ya envié una copia anónima de todo esto al Portland Tribune. A los periódicos les encantan las historias de herederas explotadas por firmas fiduciarias depredadoras. Especialmente cuando involucran falsificaciones, conflictos de intereses y un ejecutivo de Boston que paga por robos. Ella se recostó y se cruzó de brazos. El viernes estarán funcionando. ¿Y nosotros? Estaremos cazando. Hubo silencio. El tipo de silencio que precede a la tormenta. Entonces Maya se levantó y se ajustó la chaqueta como si se preparara para la batalla. Ahora, dijo, recogiendo la carpeta con los documentos, asegurémonos de que cuando caigan no tengan nada a que agarrarse. Ni siquiera las migajas. Cree que le dará un ultimátum el miércoles, dijo Maya, curvando sus labios en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cree que eres un paramédico asustado e inestable, a punto de desmoronarse. Hizo una pausa, fijándome con una mirada que me heló la columna. Pero ya lo hemos desarmado. La audiencia del miércoles está muerta. Él simplemente no lo sabe todavía. Sigo esperando tu respuesta. Todavía estoy esperando que firmes ese poder temporal para que todo desaparezca. Una lenta sonrisa, afilada como una espada, se extendió por su rostro. Entonces ese es nuestro plan, continuó con voz baja y precisa como un bisturí. No te atenderemos. No te alertaremos. Dejémosle creer que todavía tiene el control absoluto. Cogió el teléfono y sus dedos bailaron sobre la pantalla con una precisión letal. Vas a llamar a Lauren. Sonará roto. Ansioso. Exhausto. Admitirás que tiene razón. Dígale que está listo para firmar cualquier cosa siempre que Kate esté allí para guiarla. Digamos que solo quieres dejar todo atrás. ¿Quién está cansado de pelear? Fue una trampa. Y habían pedido un proceso fluido. Eso es exactamente lo que les vamos a dar, murmuró Maya, con los ojos brillando con una inteligencia depredadora. Organicemos una firma. Dejémosles entrar confiados y ahogarse en sus propias palabras. Llamar a Lauren fue la actuación más convincente de mi vida. Bajé la voz, tejí cada sílaba con cansancio, la dejé temblar cuando pronuncié su nombre. Lauren, no puedo soportarlo más. Suspiré alejando el teléfono de mi boca para simular distancia, fragilidad. Tienes razón. No estoy bien. Es que estoy tan cansada. Escuché su respiración agitada al otro lado. Era el sonido de la trampa cerrándose. Oh, Cass, su voz destilaba una dulce y venenosa simpatía. Estás haciendo lo correcto. Esto es por tu propio bien. Terminemos con esto de una vez. ¿Podemos? Pregunté, mi voz con un toque de desesperación. ¿Podemos encontrarnos en casa de mamá esta noche? Cade puede traer lo que sea necesario. Yo firmo. Solo quiero que esto termine. Por supuesto, respondió ella, su voz de repente brillante e eficiente. Kate está volando solo para la audiencia del miércoles. Le encantará resolver esto en privado. Allí estaremos. A las 6. A las 6. Como si fuera una cena familiar. No es un juicio. No una ejecución. Está bien, susurré y colgué. Fueron 6 horas. Llegué a casa de mi madre al mediodía. La primera persona que conocí fue Evan, en un parque público a 2 cuadras de distancia. No parecía un técnico en informática. Parecía un operador de campo. Me entregó un estuche pequeño y rígido. Nivel casi militar, calidad de transmisión, dijo con voz seca y profesional. Tamaño de la cabeza de un alfiler. La batería dura 12 horas. Transmite en frecuencia cifrada. Me mostró el auricular. Aquí es donde pones el micrófono.
Me enseñó cómo colocar el dispositivo en la parte inferior del posavasos de corcho que siempre estaba en el centro de la mesa del comedor de mi madre. Perfecto. El corcho absorbería cualquier vibración, dejando solo las voces. La cámara continuó entregándome un pequeño cubo negro. Movimiento activado, pero lo configuré para que grabe continuamente una vez encendido. Transmite directamente a la nube. Mi nube. Con copias de seguridad redundantes en servidores aislados. Recibí el dispositivo. ¿Dónde, CRO? Lauren siempre se sienta a la cabeza. Cade está a su derecha, frente a la vitrina. Evan asintió. Ponlo detrás del barco de cristal. El que tu madre nunca usa. Tiene una visión clara de toda la mesa. Estaré en línea monitoreando la transmisión en vivo, advirtió con la mirada dura. Grabar todo en 3 servidores distintos, separados geográficamente. Si confiscan la cámara, si queman la casa, la grabación estará segura. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Quemar la casa. Pensaba como ellos. Como si ya estuvieran aquí. Le advertí a mi madre. Fue la conversación más difícil que he tenido. Mamá, esta noche vendrán Lauren y un hombre a hacerme firmar unos papeles. Creen que estoy teniendo un colapso. Sus ojos se abrieron, llenos de pánico. Cassidy, les voy a decir. No, mi voz era de acero, no lo harás. Esta noche te quedarás en tu habitación. Ve a cerrar la puerta. Ve a encender la televisión. Y no saldrá. No importa lo que escuches. No importa lo que digan. No interferirá. No firmarás nada. Respiré hondo. Esta es mi pelea. Tu único trabajo es mantenerte a salvo en esa habitación. Ella vio algo en mis ojos. Algo que nunca había visto antes. Su resistencia desapareció. Él simplemente asintió con las manos retorciéndose en su regazo. Está bien, Cass. Todo está bien. Luego fui con Tasha. Mi vecina, enfermera de urgencias. Lo he visto todo. No estaba conmocionado. Tasha, dijo interceptándola en el auto. Estoy en una mala situación. Voy a tener una intervención legal con mi hermana esta noche. Ella traerá a un hombre de una firma fiduciaria. Creo que se va a poner feo. Los ojos de Tasha se entrecerraron. Necesitas un testigo. Necesito un tercero neutral, corregí. Alguien a quien no se le pueda acusar de estar de mi lado. ¿Puedes llegar exactamente a las 6:30 de la tarde? Solo toca el timbre. Dile que entregarás el correo de mi mamá. 6:30 p.m. Repitió, tomando nota mental. Voy a estar allí. ¿Quieres que te traiga algo? Solo tus ojos, respondí. Sé simplemente enfermera. Con el equipo informado, preparé la utilería. Maya me había dado un maletín rojo cerrado con llave que contenía la orden de restricción real, las declaraciones juradas y el montón de pruebas, todo escondido en mi auto. Para la mesa creé el cebo, una carpeta azul nueva y rígida. En el interior, encima una pila de hojas en blanco. Y justo en el medio un único documento que yo mismo había escrito, acuerdo de consentimiento general. Lleno de jerga jurídica vacía. Eso es lo que me ofrecería a firmar. Abre la botella que me había dado Evan. Polvo reactivo a los rayos UV, invisible a simple vista. Pero bajo luz negra, brillaría como una bengala. Desempolvé el papel, el interior de la carpeta y el bolígrafo que dejaría al lado. Quien los tocara sería marcado. Coloqué la cámara. Pegué el micrófono. Me senté a la mesa. Todo estaba listo. Mi teléfono vibró. Un mensaje cifrado de Evan. Cassidy. Investigué un poco más profundamente en el subdominio Pinegate. Encontré un cuaderno compartido. Es de Laurence. Ella es descuidada. Tomó notas. Una captura de pantalla apareció en mi pantalla. Mi estómago se convirtió en hielo. Era una lista simple. Fechado hoy. 1. Llévate un plato para cenar. 2. Cade trae paquetes, Boston y local. 3. C signos.
4. Si C se resiste, planifica B. 5. Plan B, llave del garaje, calefacción, salir antes de las 10:45. Corrí. Salí por la puerta trasera y entré directamente al garaje adjunto. El olor a aceite viejo, a pasto cortado y al banco de mi papá. Y allí, en la esquina, lo vi. El viejo calentador de propano oxidado. El que mi mamá solía mantener caliente mientras hacía jardinería en invierno. Viejo. Notoriamente inestable. El garaje conectaba con la casa mediante una única puerta abierta que conducía directamente a la cocina. Llave del garaje. Calentador. Salir antes de las 10:45. No solo estaban planeando incapacitarme. Estaban planeando matarme. Un trágico accidente. Una fuga de monóxido de carbono. La inestable paramédica estaba tan estresada que no se dio cuenta del peligro. Sucumbiendo en silencio mientras observaban desde lejos. El rostro se convirtió en una máscara de cerámica agrietada. Ese momento de silencio fue un estrépito, el sonido de un plan desmoronándose en cámara lenta. Lauren intentó recuperarse primero, pero su voz ahora sonó como el chirrido de una llanta pinchada. Cass, estás agotada. Su mano tembló cuando llegó a mi brazo, sus dedos estaban fríos como garras de hospital. Eso no es nada. Solo notas sueltas, ya sabes lo desorganizada que soy con el celular. Cade, explícaselo. Pero Cade no quiso dar explicaciones. Esta vez no. Sus ojos, esos ojos de tiburón que calculaban riesgos en milisegundos, estaban fijos en los míos, evaluándolos. No como abogado. No como amigo de la familia. Como un depredador midiendo la distancia hasta la yugular. ¿Hackeaste el teléfono de tu hermana? Su voz era de acero pulido, pero la hoja estaba expuesta. Eso es ilegal, Cassidy, y extremadamente preocupante. Dejé que el silencio se prolongara, saboreándolo como si fuera vino amargo. No necesitaba invadir. Mis dedos se deslizaron por la pantalla del teléfono, arrastrando el registro de llamadas hasta la fecha programada. Ella me envió un enlace. Un pequeño regalo para ayudarme a relajarme. Una aplicación de meditación. Pero el APK tenía un registrador de teclas incorporado. Giré el teléfono hacia ellos, el registro de mecanografía de Lauren brillaba en verde fluorescente. Es curioso cómo escribimos contraseñas sin pensar, ¿no? Especialmente cuando está borracha de vino barato y de remordimientos. El rostro de Lauren palideció. No por traición, ya lo había traicionado todo hace mucho tiempo, sino por estupidez. La estupidez de subestimar a quien intentaba enterrar. Cade, sin embargo, no se dejó conmover tan fácilmente. Su sonrisa regresó, lenta y deliberada, como un cazador ajustando su mira. Bien. Cruzó las manos sobre su maletín de cuero, en un gesto de paciencia teatral. Si hablamos de transparencia. Su voz era miel y arsénico. ¿Por qué no discutimos la verdadera razón por la que estás aquí hoy, Cassidy? Abrió la carpeta. En el interior no había contratos. Había fotos. Mis fotos. Yo en las escaleras del hospital, con los ojos hinchados de tanto llorar después de una jornada de 36 horas. Estaba saliendo de la clínica de rehabilitación, tenía el brazo vendado donde se había deslizado la aguja. Yo en el asiento trasero de un coche de policía, la noche que me negué a firmar la autorización de un paciente que querían muerto. Has estado inestable. Cade hojeó las imágenes como si fueran un álbum familiar podrido. Paranoico. Violento. Sus propios equipos denunciaron episodios de agresión. La Junta de Ética Médica está revisando su caso. Un empujón más y le suspenderán la licencia. Permanentemente. Lauren añadió, su voz ahora un susurro venenoso. Y sin permiso, Cass. Tocó el borde de la cazuela, el gesto casi afectuoso. Sin licencia no tienes ingresos. Sin ingresos no pagará su préstamo hipotecario. Sin la casa. Mamá va a un asilo. Cade terminó cerrando la carpeta con un chasquido. Y nosotros, como buenos samaritanos, ya le tenemos reservado un lugar maravilloso. Todo pagado. Todo optimizado. No parpadee. Porque este era el momento.
El momento exacto en el que el lobo muestra los dientes y la trampa se cierra. ¿Olvidaste algo? Mi voz era papel de lija sobre acero. No soy solo un paramédico. Levanté el celular. En la pantalla, la aplicación de grabación todavía estaba ejecutándose, el temporizador rojo latía como un corazón a punto de explotar. Pero no fue el único que grabó. ¿Evan? Llamé lo suficientemente alto como para que el micrófono oculto lo captara. ¿Puedes repetir lo que me acabas de enviar? Un descanso. Entonces la voz de Evan resonó desde la cocina, amplificada por el altavoz de mi reloj conectado a mi teléfono. Acabo de recibir confirmación del detective Hayes. Las huellas dactilares en la orden de transferencia coinciden con las de Lauren Rook. ¿Y la IP que accedió a los registros médicos de la señora Barnes? Pertenece a una oficina en 415 Suite Street. La misma firma de inicio de sesión que Cade en el sistema hospitalario. Silencio. Un silencio tan denso que se podía escuchar el sudor corriendo por la nuca de Lauren. Cade se puso de pie lentamente como un hombre calculando la distancia hasta la salida. Eso no prueba nada. No. Asentí sonriendo por primera vez. Pero la cámara escondida en el armario, grabándolos a ustedes dos falsificando la firma de mi madre en los documentos. Señalé el ojo morado en los muebles. Eso lo prueba. Al igual que el audio en el que usted acepta dosificarle la medicación para facilitar las cosas. Y el polvo UV en los bolígrafos que trajiste para que ella firmara asterisco. Lauren se miró las manos. Hasta las yemas de los dedos, ahora ligeramente azul bajo la luz de la lámpara. ¿Qué? Polvo fluorescente. Le expliqué como si le estuviera enseñando a un niño. Invisible a simple vista. Pero bajo una luz negra, saqué la linterna táctil de mi bolsillo y la encendí. El azul eléctrico barrió la mesa, revelando sus huellas dactilares brillando como cicatrices en los papeles. Se ve hermoso, ¿no? Especialmente en un informe pericial. Cade dio un paso atrás. Fue suficiente. El timbre volvió a sonar. Esta vez no fueron ellos. Fue la policía. El bolsillo interior de su abrigo iluminándolo con un gesto lento, casi teatral. La luz violeta barrió la mesa, las sillas, el suelo y, lo más importante, a ellos. Las huellas dactilares de Lauren brillaban como constelaciones dibujadas en el caos. En los papeles que había manipulado con tanta rabia, en los bordes de la taza de café que había aplastado contra la mesa, incluso en los botones de su propia blusa, donde sus dedos manchados con polvo ultravioleta habían descansado en un gesto de desesperación. Dio un paso atrás como si la luz la quemara, sus manos temblaban en el aire, ahora visibles no como las de una hermana traicionada, sino como las de un cómplice atrapado. Tú, susurró Lauren con la voz quebrada. Mis ojos saltaban entre las marcas de luz y mi rostro como si solo entonces entendiera la trampa. No fue una discusión familiar. No fue un juego de poder. Fue una prueba. Y estaba ahí, grabado en azul eléctrico, imposible de negar. Cade no se movió. No porque estuviera paralizado por el shock, los hombres como él no se dejaban sorprender por mucho tiempo, sino porque ya estaba calculando las salidas. Los ángulos. El siguiente movimiento. Su mirada se deslizó hacia la ventana de la cocina, donde todavía se podía ver la sombra de Tasa cruzando el jardín, el testimonio casual se convirtió ahora en una cuestión legal. Luego al reloj de la pared. 6:37, tiempo suficiente para desaparecer antes de que la policía subiera las escaleras del porche. Tiempo suficiente para borrar algo. Pero no para mí. ¿Crees que no lo sabía? Pregunté bajando la luz ultravioleta hasta que solo se iluminó su rostro, tallado en sombras nítidas. ¿Que tú y Lauren planearon esto en el mismo restaurante donde filmaron su encuentro accidental? ¿Que usaron la misma tarjeta de crédito de Pinegate para pagar el auto de alquiler que me siguió? Una sonrisa fina, casi imperceptible. Eres bueno. Pero estoy mejor. Lauren tragó con dificultad. Las lágrimas que alguna vez parecieron genuinas ahora se secaron en el aire, reemplazadas por algo más primario, miedo. No el miedo a ser descubierta, sino el miedo a haber subestimado al monstruo que ella había ayudado a crear. No tienes pruebas de nada, murmuró Cade, su voz con un tono acerado. Grabaciones ilegales. Manipulación.
Un juez romperá esto en segundos. Un juez. Repetí como si la idea fuera divertida. Cade, no necesito un juez. Con el pulgar deslicé la pantalla del teléfono celular hacia la aplicación de transferencia de archivos. Un clic. Un suave ping. Acabo de enviar todo al Tribunal Estatal de Ética Médica, a la Junta Directiva de Cascade Metro EMS y aquí dejo que el silencio haga el trabajo, a la Oficina del Fiscal de Delitos Financieros. Ladeé la cabeza, estudiando su expresión. Ah, y para la prensa. Les encantan las historias de fraudes en seguros de vida. Especialmente cuando se trata de un abogado de planificación patrimonial y una hermana que firma documentos con huellas dactilares que brillan en la oscuridad. La sangre desapareció del rostro de Lauren. Miró a Cade buscando salvación, pero él ya no la miraba. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, recalculando riesgos, sopesando las opciones, huir, negociar o destruir. Pero la destrucción requirió tiempo. Y el tiempo era lo único que no tenía. El timbre volvió a sonar. Esta vez no fue una advertencia. Fue el final. Mi dedo se deslizó en mi bolsillo. La última obra de Evan. Un clic. Un rayo de luz violeta atravesó la oscuridad de la mesa. El impecable maletín de cuero de Cade estaba limpio, intacto. Pero el papel de Jessica, el que Lauren había agarrado, el que sus dedos nerviosos atravesaron, ardía como un espectro. Sus huellas dactilares, de un azul eléctrico y condenatorio, se concentraban en torno al artículo 4C, la cláusula de incapacitación. Se acabó, dijo su voz cortando el aire como una espada. Falda. Y escribe cuando se te ordene. Mi teléfono, todavía monitoreando el garaje, dejó escapar un aullido digital. La alarma de CEO. Mis ojos se quedaron fijos en Lauren. Plan B. Ella no estaba gritando. Fue una distracción. El chirrido del detector de monóxido de carbono llenó la habitación y el rostro de Lauren, anteriormente una máscara de furia, se desmoronó de puro terror. ¿Qué es esto? Cade no parecía asustada. Parecía atrapado. ¿Qué hiciste? Gruñó, sus ojos saltando entre las salidas y yo. No hice nada, Cade, respondí, mi voz era tan fría como el acero. Ese es el detector de CO en el garaje. El mismo que instalé al lado del calentador de propano. Lauren parecía estar a punto de desmayarse. Mi teléfono volvió a vibrar. Otra advertencia. Un mensaje del sensor secundario, puerta lateral del garaje abierta. Alguien había huido. El cómplice. El ejecutor del plan B. Deben haber escuchado la alarma y abandonado el barco. Salga antes de las 10:45 de la mañana, decía el mensaje. Estaban a mitad del proceso cuando todo se vino abajo. No corrí. Caminé. Con la tranquila precisión de un cirujano en una sala de emergencias, superé su pánico. Crucé la cocina, Lauren y Cade siguiéndome como sombras condenadas a presenciar el desastre que habían diseñado. Abrí la puerta del garaje. El olor me golpeó primero. Ese hedor dulce y podrido del mercaptano, el aditivo químico del propano, espeso como una niebla venenosa. El espacio estaba oscuro. Pulsé el interruptor. La lámpara fluorescente parpadeó, revelando la escena. Ahí estaba. El enorme cilindro de propano. La válvula se abre al máximo, el gas silba, invisible y letal, en el aire confinado. Pero el ventilador de la calefacción no estaba encendido. Me acerqué. Kate y Lauren se quedaron congeladas en la puerta, sus siluetas temblando contra la luz de la cocina. Señalé el enchufe de la pared. Échale un vistazo. El enchufe del ventilador está suelto. A unos centímetros de la pared. El nuevo interruptor de seguridad, blanco a prueba de niños, intacto. Tu cómplice tenía la llave. Abrió el gas. Pero no pudo enchufar el enchufe. No entendiste el mecanismo de prensa y giro, ¿verdad? Mi voz resonó fría en la habitación de cemento. Cerré la válvula de propano. El silbido cesó. Plan B, me volví hacia ellos. Cochera. Calentador. Escapar. Lauren estaba pálida como la tiza. No sé de qué estás hablando. Cade ya no tenía el barniz profesional.
No era más que un matón con un traje caro. Se echó hacia atrás no para atacar, sino para escapar. Salió corriendo de la cocina en dirección a la puerta principal y se estrelló de cabeza contra el sólido pecho de un oficial de policía uniformado. «Ups, señor. ¿A dónde vas con tanta prisa?» Dos agentes del departamento de policía de Beaverton estaban en la cocina. Mi protocolo de control de bienestar. Estaban ubicados a una cuadra de distancia. Deben haber oído la alarma de CO. Oficial, dije saliendo del garaje con pasos firmes, cerrando la puerta detrás de mí con un último clic. Gracias por venir. Soy Cassidy Barnes. Yo fui quien solicitó apoyo. El gerente Barnes, el oficial Miller, el mayor, asintió. Sus ojos ya estaban evaluando la escena, Cade tratando desesperadamente de ajustarse la chaqueta, Lauren, apoyada en el frigorífico, al borde del colapso, la mesa del comedor cubierta de papeles. ¿Qué está pasando aquí? Esa es una calumnia absurda, explotó Cade, recuperando la voz. Estamos aquí para una consulta financiera familiar voluntaria. Esta mujer, me señaló, es profundamente inestable. Paranoico. Delirante. Vinieron a ayudarnos y ella nos tiene como rehenes. El oficial Miller me miró. Estaba tranquilo. Mi madre estaría orgullosa. Mi pulso estable. Miré a Cade. Estaba sudando. Señor, le dijo Miller con la voz entrecortada. ¿Por qué no vamos tú y yo a la sala? Dirigiéndose a Lauren, señora, por favor quédese en la cocina. Gerente Barnes, si pudiera permanecer en el comedor. Nos separó. Limpio. Procedimiento. El oficial más joven estaba junto a Lauren, que se había desplomado en una silla y se cubría la cara con las manos. Miller llevó a Cade a la sala de estar. Escuché su murmullo ahogado tratando de torcer la narrativa. Miller regresó un momento después. Dice que todo esto es un malentendido, dijo con el bolígrafo sobre el bloc. Dice que estás teniendo un arrebato y que es un consultor que intenta calmar la situación. ¿Cuál es tu versión? No te di una versión. Le entregué un expediente. Oficial, dijo deslizando el expediente sobre la mesa. Esto es una conspiración criminal. Señalé el bolsillo de mi abrigo. Dentro hay un micrograbador. Contiene una grabación jurada de ese hombre, señalé a Cade, amenazando con usar un documento médico falsificado para declararme mentalmente incapacitado si no firmaba un poder. Señalé mi teléfono sobre la mesa. Este dispositivo contiene la grabación en vivo de toda la reunión de esta noche, incluidas sus confesiones. La palabra quedó suspendida en el aire como una frase. También están los registros del detector de monóxido de carbono que escuchó y el registro del sensor de la puerta del garaje, que se activó cuando el cómplice huyó. Cogí la pequeña linterna ultravioleta. Y esta, encendí el rayo, es la prueba física. Hice clic en el botón. La luz barrió la mesa. Los ojos de Miller se abrieron como platos. Las huellas dactilares de Lauren, de un azul fantasmal, cubrían el papel del cebo. Esmeadas. Concentrado. Exactamente en la línea que había escrito, artículo 4c. La cláusula de incapacitación. Ella sostenía este papel, dije. Señaló esa cláusula. Sabía lo que era. Tus huellas dactilares están marcadas. Luego encendí la luz hacia el impecable maletín de Cade. Esos son sus documentos oficiales. Apuesto a que sus huellas también están en las cláusulas de incapacitación. Miller no tocó nada. Se puso guantes de nitrilo. Esta es ahora una posible escena del crimen. Saludó a su compañero en la habitación. Hans. Lea sus derechos. Escuchamos la voz de Hans, clara y formal. Señor Rusk, tiene derecho a permanecer en silencio. Soy asesor financiero. Gritó Cade. Yo no hice nada. Solo estaba aconsejando. Esto es persecución. Soy director de servicio al cliente, voy a quitarte tu placa por eso. Tienes derecho a un abogado, dijo Hans. Por favor, pon tu teléfono, tu billetera y esa carpeta sobre la mesa de café. Ahora. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Evan. Le mostré a Miller la pantalla.
Eso es de mi experto forense. Estos son los registros del servidor del Tribunal del Condado de Washington. Prueba de que el documento médico fue falsificado. La verdad no necesita adornos, se impone. El audio resonó por la habitación como una frase. La voz de Cade tranquila, calculadora, cortando el aire como una espada. En paz 2, te resistes y luego nos vemos obligados a preguntarnos por qué, como sugiere el expediente, alguien con inestabilidad emocional estaría luchando contra lo que es mejor para él. Este modelo deja de ser un modelo. Se convierte en evidencia. El abogado de Cade se removió en su asiento con los dedos blancos alrededor de la pluma. El juez no parpadeó. Su mirada se volvió hacia Maya, quien ya tenía lista la siguiente pieza. Y ahora, Excelencia, el segundo extracto. Ella no esperó el permiso. Esto fue grabado anoche en la casa de mi cliente. El sonido de mi propia voz llenó el espacio, tensa pero firme. ¿Pensaste que no me daría cuenta? ¿Que no leería los planes de contingencia en tu maldito paquete de transiciones? ¿Que no notaría el olor a gas cuando el detector estuviera apagado? Luego vino la voz de Lauren, temblorosa pero demasiado clara para negarla. Cade, ella lo sabe. Ella lo sabe. Y luego silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta. El abogado de Cade se puso de pie, con las manos levantadas en un gesto desesperado. Esto es una violación a la privacidad. Una trampa ilegal. Es una prueba de conspiración para cometer fraude e intento de homicidio, replicó Maya, sin siquiera mirarlo. Y Excelencia, tenemos más. Avanzó hasta la mesa del juez y depositó un último documento. Un informe forense sellado, firmado, irrefutable. Análisis de la cazuela entregada a la señora Barnes. Los expertos confirmaron, dosis letal de benzodiazepinas disueltas en los alimentos. Suficiente para sedar a un adulto en menos de una hora. Coincide con los protocolos de transición, que se encuentran en el material del señor Rusk. No solo estaban falsificando documentos. Estaban preparando el terreno para un accidente. El aire de la habitación se volvió espeso. La juez hojeó el informe con los labios apretados formando una fina línea. Cuando levantó la vista fue para fijarlos en Cade y Lauren, sentados como acusados en una sala del tribunal que hasta ayer pensaban que controlaban. Abogado defensor, dijo con voz gélida. ¿Tienen sus clientes algo que decir antes de que emita órdenes de prisión preventiva y congelamiento total de activos? Nadie respiró. Ni siquiera Cade. Y así fue como su imperio se derrumbó, no con un estallido, sino con el sonido agudo de un martillo golpeando la mesa. Audiencia cerrada. El empleador de Cade, Cascade Metro EMS, sería notificado antes de que se pusiera el sol. Y no habría audiencia de emergencia el miércoles, porque, como recordó el juez con una frialdad que heló la sala, hoy ya era miércoles. Sus ojos, afilados como espadas, se fijaron en Maya. Amenazó con utilizar un documento falsificado para extorsionar a su cliente, declaró el juez, no como pregunta, sino como sentencia. Sí, señoría, confirmó Maya, sin dudarlo. Y ahora, la segunda grabación. De anoche. El intento de los peticionarios de obligar a mi cliente a firmar los documentos bajo coacción. Ella presionó el botón. Toda la habitación contuvo la respiración. Primero la voz de Lawrence cortante y furiosa, ahora me toca a mí controlar las cosas. Luego el susurro helado de Cade como veneno destilado, firma los papeles, Cassidy. Limpia todo. Y luego mi propia voz, ronca por la desesperación, ¿limpio para quién? Lawrence sollozó un sonido ahogado, como si estuviera siendo aplastada por dentro. El abogado de Cade hundió el rostro entre las manos. El juez no apartó la mirada de él. Señor Rusk, su voz cortó el aire como una espada. Los registros de este tribunal también indican que su peticionaria, la señora Hart, figura como voluntaria de enlace comunitario en su empresa. Puerta del Pino. Una pausa letal. ¿Tiene usted la costumbre de orientar a sus propios voluntarios sobre cómo presentar documentos fraudulentos contra sus propias familias? Su señoría, ese es un título informal, lo intentó Cade, pero la voz ya no era la misma. Ya no existía el barniz de confianza. Hubo grietas. Había miedo. Es un conflicto de intereses, señor.
Rusk, corrigió el juez, cada sílaba un martillo. Es connivencia. Antes de que pudiera disculparse, otro hombre se levantó. El asistente del fiscal de distrito, citado por el informe del oficial Miller. Señoría, si me permite, su voz era tranquila, pero llevaba el peso de una bomba de tiempo. A la luz de estas grabaciones, el Estado cuenta con información relevante. Anoche recibimos un paquete anónimo de un denunciante dentro de la oficina de Pinegate Fiduciaries en Boston. Cade palideció. Parece que el señor Rusk no fue un error aislado, continuó el fiscal, sosteniendo un folleto delgado, encuadernado con precisión profesional. Este es un manual de capacitación interno de Pinegate. Titulado, El manual del artículo 4C, Transición de activos a escenarios de discapacidad. Silencio. Absoluto. Detalla paso a paso, el fiscal hojeó las páginas como si estuviera leyendo un veredicto, una estrategia para identificar y apuntar a miembros de la familia en profesiones de alto estrés, bomberos, personal militar, médicos. Para explotar su estrés laboral, crear casos de incapacitación temporal y acelerar la apropiación de activos. No fue solo Cade. Era toda la empresa. No era un lobo solitario. Era un vendedor siguiendo el guión. El abogado de Cade se levantó tan rápidamente que su silla crujió. Intercambiaron palabras en voz baja, urgentes, desesperadas. Cade miró a Lauren. Y ante sus ojos ya no había ningún cálculo ni estrategia. Había puro odio. Él asintió. Su señoría, dijo el abogado, su voz ahora un tumulto. A la luz de esta revelación, mi cliente, señor Rusk, desea cooperar plenamente con la oficina del fiscal del distrito. Está preparado para testificar que actuó basándose en la información y los materiales proporcionados por su cliente. Una pausa calculada. Señora Hart. El autobús atropelló a mi hermana sin piedad. Mentiroso. Gritó Lauren, tirándose sobre la mesa como si pudiera arrancarle la garganta con las uñas. Me dijiste que era genial. Me dijiste que estaba enferma. Dijiste que era solo papeleo. Orden. El mazo del juez cayó con suficiente fuerza como para romper el suelo. Orden en este tribunal. Lauren se desplomó en la silla, su cuerpo atormentado por sollozos que parecían arrancarle algo. Algo que nunca volvería. El juez observó el caos con cara pétrea. Basta, su voz era un cuchillo. Esto no es un malentendido familiar. Esta es una conspiración criminal predatoria. Y termina hoy. Todas las solicitudes de tutela, curaduría o poder notarial de Lauren Hart y Pinegate Fiduciaries sobre Elaine Barnes y Cassidy Barnes son, a partir de este momento, denegadas con extremo perjuicio. Este tribunal encuentra causa más que probable para múltiples delitos. Le envío todo este proceso, las grabaciones, el informe policial, los documentos falsificados, el manual de denuncia de irregularidades y la declaración del señor Rusk, al fiscal para una investigación penal inmediata por conspiración para cometer fraude, fraude de seguros e intento de agresión. Ella respiró hondo. Por primera vez, su mirada se suavizó cuando se volvió hacia mi madre. Señora Elaine Barnes, preguntó con una gentileza que casi dolía. ¿Estás lúcido hoy? Mi madre, que temblaba a mi lado como una hoja al viento, enderezó la espalda. Sí, señoría, su voz era firme. Estoy bien. Señora Corley, el juez se volvió hacia Maya. Confío en que tengas debidamente documentados los deseos reales de tus clientes. Sí, señoría, respondió Maya, sosteniendo un documento nuevo, recién firmado, con sellos y testigos. Un nuevo poder duradero para Elaine Barnes, nombrando a su hija, Cassidy, como su única e inmediata apoderada. Se está archivando ahora mismo. El juez asintió. Bien. Sus ojos se volvieron hacia Cade y Lauren, helados como el acero de unas esposas. Señor Rusk. Señora Hart. Lo acompañarán desde esta sala directamente a la oficina del fiscal. No contacte a la familia Barnes. No acceda a ninguna cuenta. Terminó. Salimos del foro a la cruda luz del día, tan brillante que dolía. Mi madre se aferró a mi brazo como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se estaba desmoronando. No sentí alegría. No sentí la victoria. Solo un vacío silencioso como el eco de una puerta que se cierra para siempre.
Cuando llegamos al auto, mi teléfono vibró. Un mensaje de Maya. El fiscal acaba de informarme. Un juez federal de Boston acaba de emitir una orden basada en las pruebas del fiscal y el expediente del denunciante. La fiduciaria Pinegate está siendo auditada. Todos los activos vinculados al Reeart Legacy Trust están congelados. Con efecto inmediato. Terminó. Todo el imperio se estaba derrumbando pieza por pieza, como un castillo de naipes en un viento implacable. Llevé a mi madre a casa. La coloqué en la cama. Hice té. Me senté a su lado hasta que cerró los ojos, cargado de cansancio y alivio. No lo celebré. No lloré. Regresé a mi apartamento. Revisé las cerraduras nuevas. Sólido. Ven a mi habitación. Llevaba mi uniforme azul. Me até la radio a la cintura. Revisé las pilas del estetoscopio. Guardé las tijeras en mi bolsillo. El peso de la familia era un consuelo. Era lo único que todavía tenía sentido. Estaba sentada en la ambulancia, revisando la bolsa de emergencia, cuando el olor esterilizado de toallitas antisépticas llenó mis pulmones. Mi teléfono vibró por última vez. Era Evan. Las nuevas cerraduras funcionan perfectamente. Compruebe los registros. Nadie ha autorizado una llave temporal desde anoche. Miré el mensaje. Y por primera vez en meses sonreí. Fue una pequeña sonrisa. Cansado. Pero era mío. Había cambiado las cerraduras de mi casa. Y en esa sala, finalmente había cambiado las cerraduras de mi corazón. No sé si algún día perdonaré a Lauren. No sé si estoy hecho de esta cosa. Pero ya no permitiré que su odio o la codicia de Cade vivan libremente en mi cabeza. Ya no les pago el alquiler. La radio siseó. Accidente de varios vehículos. Interestatal 5. Presioné el auricular. Central, aquí Cascade 4. Estamos en camino.